A punto de entrar en vivo. ¿Cómo estás, Jorge Castro? Gracias por estar aquí. Excelente, mejor imposible. Gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Jorge es un data scientist, también es un ingeniero industrial y egresado de la Universidad de México. ¿Qué universidad, perdón, George? El TEC de Monterrey, que Del TEC es el MIT mexicano. y te enorgullece muchísimo eso, ¿verdad? Pues mira, eh, tuve que ganarme una beca de excelencia para poder ir ahí, entonces sí, Sí, estoy orgulloso de haber podido participar ahí. Si te tuviera que preguntar en términos de miles eh, o de, de millones de dólares, ¿cuántos millones de dólares te ha tocado gestionar a lo largo de tu carrera para otras empresas? Pues Si los mira, tuvieras que sumar. Ajá. tal vez para ponerte un ejemplo, uno de los proyectos que hicimos en un banco en Texas sobre ciencia de datos, eh, anduvo por los 4 o 5 millones de dólares en un par de años, entonces multiplícalo por 15 más o menos. Ok, entonces Estoy acostumbrado a venderle a 50, ricos. Estoy acostumbrado a venderle a ricos, tal vez. que alrededor de unos 100 millones de dólares te ha tocado manejar en decisiones. eh, y básicamente has generado aproximadamente eso, digamos, ya sea para tu empresa o para empresas, bueno, para las empresas para las que has trabajado y para tu empresa. Sí, Eh, para inversionistas también. ok. Sí, Y eres epiléptico. sí. Bueno, ¿Cómo es eso? tengo un cerebro epiléptico. Tienes parte de la maquinaria está, tiene sus quirks. ¿Qué beneficios te da eso? Pues mira, el cerebro finalmente es un procesador, ¿no? Como sabes, y funciona con energía o información, como le quieras llamar, y funciona a unos 100 Hz, ¿no? Haciendo la analogía, imagínate que tú tienes un auto que lo manejas en una urbe, tal vez 80 kilómetros por hora, y un cerebro epiléptico anda entre los 300 y 500 Hz. Entonces, imagínate que traes un Bugatti en la Mm. ciudad corriéndolo a 300, 500 kilómetros por hora y no tienes un freno. Entonces, la habilidad que tienes que desarrollar es cómo manejar esa energía. Sí, sí, definitivamente cómo manejar la energía. Um, ok, ¿y cómo se traduce eso en ventajas? Todos tenemos a ver muchísima energía, ¿no? Al final, como humanos, la energía es a lo mejor ser valiente y levantarte y ese día con muchas ganas, ese día inspirar a otra gente, ese día levantar la mano y decir esto está mal y esto está bien y atreverte a hacer nuevas cosas, finalmente. Son épocas muy interesantes las que estamos viviendo precisamente para eso, pues, o sea, para dejar de ver cuál es la tendencia que le va a funcionar a uno, porque creo que hay mucho caos afuera de uno y empezar a preguntarse dentro, ¿qué quiero yo? ¿A dónde voy? Yo siempre que el universo me ha estado preguntando a mí, bueno, ¿y qué quieres? ¿Y en dónde estás parado? ¿Y cuáles son tus principios? ¿Y cuáles son tus valores? ¿Y a dónde vas? ¿A qué le apostas? Y mi respuesta siempre ha sido, pues al barco que flote, men, porque he visto demasiados clavos, pero como que ya no se sabe qué barco va a flotar, entonces uno ya tiene que decirse, bueno, si esa ya no es ya no es un pedazo de información relevante en la toma de decisiones, entonces ya tengo que ver internamente qué quiero, dónde estoy parado, dónde voy. Y es grueso eso. ¿Qué es la ciencia de datos? ¿Por qué está funcionando? ¿Cómo le apoyas tú a empresas?
Ok, la ciencia de datos engloba muchas cosas, sería como decir qué es la religión. Oh, ok. Entonces adentro tenemos muchas opciones. Menos polémica, me imagino, que es la ciencia de datos. Sí se ha vuelto un poco polémica, ¿no? Como sabes, sobre todo si es beneficiosa, si da resultados, si va a ayudar o no. Entonces la ciencia de datos adentro tiene machine learning o, Ujú. o el aprendizaje computarizado y tiene la inteligencia artificial y tiene ya otros temas de aprendizaje profundo y demás. Y Big Data, digamos. Big Data es el input, ¿no? Ok. ¿Cómo, cómo es Imagínate la el... historia? ¿Cómo es la historia? Sí, sí, perdón. Dime qué ibas a decir. No, no, los datos o el Big Data, ¿no? Al final, si quieres después podemos platicar la diferencia, pero al final es como el petróleo, ¿no? O el input y lo puedes usar para varias cosas o agregar valor de varias formas utilizando esto que ya existe dentro de ciencia de datos. Mencionaste machine learning, mencionaste inteligencia artificial, también, bueno, y mi pregunta era, ¿cómo es la historia? ¿De dónde? Porque imagino que te ha tocado ver la evolución de estos datos. De repente alguna empresa se volvió una empresa modelo, o salió Freakonomics, o salió Super Crunchers, o salió, o sea, ¿cómo te enteras tú de la existencia de la Big Data y cómo empiezan las empresas a volverse más alertas a ella? ¿Cómo cambia el paradigma? ¿A quiénes son los caballitos de, así como el bonsai, el Karate Kid rompe el paradigma de los bonsais porque una película lo normalizó? ¿Cómo ha sido la historia para ti en términos de Big Data y de este tipo de cosas? Ok, son muchas preguntas. La historia, una historia Ok, lineal, digamos. Ajá. En mira, tu historia, en tu experiencia. yo creo que esto no es nada nuevo. Cualquier ingeniero sabe hacer una regresión lineal, ¿no? Am, Al final tú ves un fenómeno y lo representas por medio de una ecuación, ¿no? Por ejemplo, dime qué estás haciendo tú ahorita, caminando, creo, corriendo, una cosa así, ¿estás haciendo? Estás Estoy, haciendo algún deporte, ¿no? sí, sí, estoy saliendo a caminar. eh, Estoy haciendo Ok. un poquito de calistenia también. Ok, sales a caminar. Ujú. Ok. ¿Cuántos días a la semana sales a caminar? Unas 2 veces al día, si se puede. Ah, 2 veces al día. Sí, sí. La Wow. primera vez unos 45 minutos y la segunda vez unos 10 minutos, solo para volverme a dibujar la raya del culo porque paso demasiado tiempo sentado. Ok. Sí. Supongamos que yo te empiezo a observar, raramente, ¿no? Empiezo a ver cómo te comportas. Entonces digo, bueno, Juanfra sale 2 veces al día. ¿Qué días a la semana sales? Pues, digamos lunes a viernes. Ok, todos los días, Cinco ¿no? días, sí. Ajá. ¿Qué días o en qué sesiones tienes un mejor desempeño, como le gusta hablar a los gringos, ¿no? ¿Y qué sesiones tienes un peor desempeño? Yo diría que de miércoles a jueves es cuando estoy actuando mejor. El lunes estoy todavía quitándome el shock del fin de semana y el viernes me estoy quitando el shock de la semana. Entonces sí estoy. Pero es muy raro, o sea, también creo que las falacias humanas son parte del éxito de la ciencia de datos y me atrevería a decir que esa es mi percepción y que no necesariamente la realidad, ¿verdad? Ok, entonces dices que llegas cansado del fin de semana y los primeros días tienes peor desempeño y cuando va llegando el viernes mejor, Sí, algo así. sí, o sea, Ok. digamos que mientras me acerco al miércoles tengo mejor desempeño. Ok.
Y lo que estás diciendo es porque vienes cansado del fin de semana. Supongo porque tienes hijos, una cosa así. Sí, se come peor, comí mal, ¿verdad? Comí más pan, tomé cerveza, tal vez hubo alguna, Ok, eh, me desvelé un poco más, ok, ¿verdad? Porque era fin de semana, me levanté más tarde, rompí rutina. ok. Entonces quiere decir que si recolectamos algunos datos, quiere decir que si duermes menos tiempo, tu desempeño va a ser menor. Si duermes más, vas a tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, Sí, ok, sueño, he encontrado tres factores. ok, El sueño, el sueño es crítico, el horario es crítico, o sea, saber poco a poco el cuerpo empieza a ajustarse a los puntos a donde más energía te pide el día, y eso es ujú, crítico. Entonces, ok, sueño, horarios, comida, me doy cuenta que cuando como lácteos y como mucho pan y cosas de trigo, me pongo como panzoso y lentón, azúcar también y alcohol. Entonces, si me quito esas cosas, me levanto con mucho más energía y camino mejor, o a veces hasta con demasiada energía y mejores ánimos también. Me levanto más rápido. ok. Bueno, los científicos de datos le llaman características o Okay. features, ¿no? Y Ujú. tú le llamas factores, ¿no? Finalmente. Entonces, si alguien recolecta estos datos tuyos, podría inferir que vas a tener un buen desempeño o un mal desempeño, ¿no? Ujú, ujú, sí. Y esto cualquier ingeniero lo puede hacer. Cuando tú lo pones en un programa de ciencia de datos, eh, ¿Qué pues, programas conoces de ciencias de datos, por cierto? pues mira, como sabes, están las grandes nubes, ¿no? ¿Ah? Eh, Google, Amazon, Microsoft, y ahora está haciendo la pelea bastante fuerte IBM. Sí, sí. Eh, ¿Te suena Tableau? Pues es un software, no es una base de datos, tal vez. Tableau es más un business intelligence, Ah, ok. más usado para visualizar los datos, Ok. ¿no? Que como tú, como que estás más en experiencia de usuario, ¿no? Pues obviamente la visualización es como enamoras al usuario mucho, ¿no? Tú Sí, puedes tener un algoritmo de ciencia de datos buenísimo y se lo haces a Nike, ¿no? Para decir si sus usuarios el viernes, a sabiendas que el tipo el jueves se va de farra y duerme una hora, ya sabes que el viernes va a ser un pésimo día, entonces a esa persona le activas que un coach con cierta voz que él eligió, ¿no? Le diga palabras de ánimo. Ahí es donde podemos platicar un poco más de qué hacer con esos datos y qué hacer con esa ciencia de datos, porque sí. tú al corredor puedes darle la opción de decirle, ¿sabes qué? Es viernes, tranquilo, llévatela light, camina nada más un poquito, a sabiendas que tiene un mal desempeño, ¿no? Y tratas a lo mejor de motivarlo siendo un poco paternalista, pero puedes usar los datos al contrario, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, oye, eh, hijo de puta, ayer fuiste, y no lo debiste haber hecho y demás, entonces ahora te vas a Como tener que condicionamiento forzar. negativo. Ajá. Bueno, eso es Bueno, experiencia de usuario. Yo te tiraría un poquito más que para mí la experiencia de usuario en términos y de Big Data. perdón, nada más Ajá. para terminar, Sí, perdón, sí, 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 es que Tableau, como otros programas de visualización de datos, es lo que te hace muy bonita la experiencia, ¿no? Te sí. mapea a la mejor dónde corriste, y te presenta los datos de una forma hermosa, ¿no? Eh, Las dos cosas van juntas, no puedes quedarte a solo mí en no la me ciencia gusta de la datos. palabra hermosa, digamos. Yo siento que hermoso es casi como decir, es un adornito no necesario, ¿me entendés?
Y creo, o sea, por lo menos así lo estoy interpretando, y creo que no, creo que tal vez la palabra clave y en donde veo yo importante hacer una aclaración, y por favor contradecime, es que el, la estética, lo hermoso, la estética, realmente es una proyección de nuestra forma de entender el mundo. Entonces, digamos que la estética es una forma de funcionalidad. Y cuando uno presenta las cosas bien, y si uno estudiase tal vez percepciones de estética utilizando Big Data y la correlacionara buena estética con buena comprensión y buena aceptación de la información, uno encontraría que en realidad lo que la estética está haciendo es que se está acoplando más a la forma en que nosotros entendemos las cosas, conscientemente, inconscientemente, y en ese mix de sentidos que tenemos, tacto, olor, memoria, porque la memoria de cierta forma te permite crear un contexto de lo que está pasando en tu alrededor. Por ejemplo, el crear el mapita de donde has corrido, rápidamente te llena un montón de información de decir así, ahí está el arbusto, ahí está la tienda de Doña Meches, y ahí está el garaje, ahí está donde arreglan, y si voy 5 vueltas por ahí voy a estar mejor. Entonces la estética ahí está dándote, no es solamente un adorno, es funcional, inclusive podría decir que ahora con Big Data la puedes medir. O sea, podemos medir estética, podemos medir cosas que antes eran reservadas para los gustos y ya no. Ya se puede acoplar estética con funcionalidad. Y creo que la arquitectura siempre fue parte por ahí, o sea, por eso tengo un poquito de escuela en ese sentido, pero ha sido más de aprender a escucharme y aprender y entender que cuando algo me parece raro en el mundo exterior es porque en mi mundo interior hay algo que también está pidiéndome que lo busque. Entonces, pues por ahí va. Pero regresando. Tú eres el experto, pero bueno, creo que se sabe mucho que Apple hizo eso, ¿no? Utilizó la tecnología y el diseño y lo fusionó, hizo algo estético, como dices, ¿no? Y Sí, logró tener muchos fans, porque sí. había programas funcionales, pero no eran estéticos, ni sencillos. Existían en su momento y Apple lo convierte en algo funcional. Sí, absolutamente. Y cabal, mi argumento es que lo estético es que hace funcional la información para gente que todavía no ha desarrollado una estética hacia la información cruda. No, sí, o sea, que hay símbolos y cosas, y lenguajes que nosotros no entendemos de Big Data, que se entienden mejor si los traduces a un lenguaje visual que son más que trae más significado para la persona. Sí, por ahí va. Completamente. Y, ok, ¿cómo se fusiona esto? Yo tengo Big Data, digamos, bueno, si puedes hablar de algún proyecto en particular que sea interesante como un caso de estudio donde Big Data produjo un montón de plata, Big Data, mucha plata, eslogan del día de hoy. Ok. Mira, Big Data, ¿qué es? Pues algu- algunos le llaman, IBM le llama las 4 Bs, o sea, el volumen de datos, la velocidad en que fluyen esos datos y varias cosas para clasificarla. Yo te diría que finalmente el Big Data es datos no estructurados, ¿no? Llámese video, fotos, sonido, ¿no? Que Yo estaba eran, pensando en números, estaba pensando en grandes spreadsheets de números. Para mí eso era Big Data. ok, ok. Eh, ahí es donde empieza un poco la confusión, ¿no? O sea, ¿quiénes generan grandes cantidades de números estructurados? Las empresas que hacen muchas transacciones, ¿no? Sí. Llámese principalmente la banca y los seguros. Bancas, seguros, yo te diría que ahorita en términos de estadísticas en sitios web hay muchísima data, digamos, ingresos, salidas, cuánto tiempo pasó viendo un video.
cuánta gente llegó, qué IPs entraron, qué IPs salieron, cuántas veces han regresado al sitio. Eh, por ahí también he visto muchísima data entrando y saliendo. Eh, y desde el punto de vista, bueno, y casi que todo lo digital también ya está produciendo un montón de cantidad de números estructurados. Bárbara. Mira, desde mi experiencia, ha sido interesante. Tuve un caso, un amigo financiero muy visionario que, que me invitó a un proyecto, me dijo específicamente en concreto, en cemento. Eh, Como tú sabes, muchas de las cosas que construimos, la infraestructura de las ciudades, departamentos, casas y demás, pues están hechos principalmente de cemento, ¿no? Sí, sí. Utilizamos muchísimo cemento para construir todo lo que necesitamos, ¿no? Kiyosaki creo que decía una estadística sobre que la mayoría de la gente la inversión más grande de su vida va a ser su casa, que es una estructura física, pues. Sí, más por los tabúes que tenemos, ¿no? Y la mentalidad que tenemos y la programación que nos dieron desde niños, sí, de esa seguridad, que también se está rompiendo un poco, ¿no? Porque tal vez te da más rendimiento meterlo, el dinero en la bolsa que en tu casa. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos Em, a hablar de él también más tarde, lo voy a apuntar porque sí es importante cómo han cambiado los tabús. Yo sigo pensando que tener una casa es importante, pero Kiyosaki, y si has leído por lo menos Padre Rico, Padre Pobre, hace rato, y entiendo lo que no es una buena inversión a nivel de flujo efectivo, entradas, salidas y crecimiento y capital, el invertir en una casa, que es un gran gasto. Eso es lo que dice Kiyosaki. Entonces, sí, 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 dejémoslo para más tarde. Sí, por favor, sigue con tu ejemplo. Entonces, tu amigo sí, inversionista metido en concreto, metido en cemento, es una gran industria. Hay sí, mucho de esto moviéndose, hay mucha plata ahí. Ajá. mucha plata, muchísima plata. Ujú. Entonces, el concreto, ¿cómo se hace? ¿Has visto alguna vez a un obrero hacer la mezcla, inclusive ahí en tu misma casa, sin mucha maquinaria? Con mucha y sin mucha maquinaria, sí, sí he visto. O sea, es cal, arena, cemento, poquito de piedrín y bastante y revolver. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es tan básico y es tan antiguo que tú creerías que no hay innovación, ¿no? Básicamente revuelve cemento y lo otro aquí en México le dicen agregados, que no es más que arena, agua y grava, ¿no? Sí. Algo sumamente sencillo. Tú dirías, aquí no hay espacio para la innovación, ¿no? Este amigo tenía un grupo de concreteras que ya es producción de concreto con maquinaria y ya toda una red de distribución. Eh, y me dijo, ven a ver lo que está pasando y dime cuál es tu opinión, ¿no? Entonces fuimos a ver estas empresas de concreto y, y, y le decía, oye, a ver, ¿cómo? ¿Quién es quien toma la decisión de hacer esa mezcla? Porque si tú vas a construir un puente, supongamos que vas a hacer obra de infraestructura para la ciudad de Guatemala, ¿no? La ciudad de Ujú. Guatemala quiere hacer un nuevo puente, quiere hacer una nueva carretera y demás, ellos te piden una resistencia, ¿no? Sí, sí, que Una se mide resistencia. por libras por centímetro cúbico o kilos por pulgada cuadrada o algo así, no me acuerdo. Correcto, Sí, correcto. Entonces, si tú le echas más cemento a la mezcla, lo encareces, ¿no? sí. Entonces, si tú sin saber esa mezcla le estás echando más de eso, tú vas a encarecer la infraestructura de tu ciudad y de tu país. Pues va a durar más, ¿no? Va a Sí, durar más, ok. pero a lo mejor innecesariamente más.
porque su fecha Porque de a lo mejor, reconstrucción iba a ser hasta tal fecha y de todos modos la iban a deshacer para poner una nueva. no, porque a lo mejor por un puente no vas a pasar ahí un buque de petróleo, ¿no? Lo vas a pasar por el canal de Panamá, ¿no? Ya Ok. después lo distribuyes por infraestructura hecha para petróleo y gas. No lo Ujú. vas a pasar por un puente. Entonces no necesitas una infraestructura tan cara si no la vas a utilizar. Ok. Para eso te piden un nivel de resistencia, ¿ok? Sí, sí, si prendes una candela con un lanzallamas, cuando puedes usar Correcto. fósforo. Ok, sí, sí. Pero si tú la haces muy barata la infraestructura, ahí empiezan los clavos, como dicen allá, se empiezan a hacer hoyos en la carretera, se empieza a cuartear un puente, La gente empieza a este, gritar corrupción también, porque es parte, bueno, estás hablando de infraestructura. está hablando de infraestructura, Entonces eso es polémico en ese sentido, pero sí, muy sí, polémico, sí. sumamente polémico. Y dime tú, ¿quién crees que toma la decisión de cuánto cemento echarle a una mezcla para cumplir con todas esas regulaciones de infraestructura? ¿Quién creerías tú que toma la decisión? Pensaría que es un ingeniero civil. Esa es mi... Es Ajá. el técnico que opera la máquina mezcladora y es el que menos gana de la compañía y el menos educado. Ok, sí, pues. Y él le va a entrar a la mejor mezcla porque le parece intuitivamente lo más de a huevo. Es empírico. Sí, ¿Cómo? totalmente Tú empírico. dices, oye, Interesante. cómo puedo operar una buena concretera? Ah, pues consíguete al técnico, al mejor técnico, Sí, ¿no? pues. Y tienes que ir a buscar, es como el pescador, ¿no? Que tú no quieres un capitán, pero quieres alguien con conocimiento y pues te agarras al que toda la vida lo ha hecho empíricamente mejor, ¿no? Sí, es más, sí me tocó hacer un proyecto de desarrollo de cursos vocacionales en donde tenía que buscar a personas que capaciten en producción artesanal. Entonces lo que hice fue buscar a los mejores artesanos, los que llevan 20 años de estar produciendo sus cosas, y ellos fueron los que daban las clases. Entonces sí, mi intuición es ir a buscar. En el caso de producción artesanal, no, bueno, ahí puedes analizarlo y disectarlo, tal vez no fue la mejor decisión o sí, pero en el caso de la reputación de una empresa que se dedica a producir infraestructura pública, entiendo la contradicción que toda su, de que toda su reputación dependa del chavito que está al lado de la máquina de concreto metiendo palazos. ¿Va? Sí, y como Claro, acabas de entiendo que el decir, ingeniero supervisa, o sea, de todos modos el ingeniero tiene que decir, ponle tanto o no, o en la práctica no es así, o sea, porque estoy partiendo de la lógica. bueno, es que el financiero, el que gana muy bien, lo analiza después. Es el que dice, oye, por qué esta orden de fabricación salió tan cara? ¿No? O por qué esta salió barata y no podemos copiar la fórmula, ¿no? Y claro, ahí en los headquarters o en la oficina central tienen un sistema alemán, un SAP, que tiene la fórmula ahí, la fórmula óptima. Lo que pasa es que los factores que cambian esa fórmula no están ahí dentro, ni tienen un algoritmo de ciencia de datos. ¿Qué factores son? O sea, por ejemplo, la humedad es un factor importantísimo. O sea, si el día de ayer llovió mucho, pues entonces ya no necesitas echarle tanta agua, ¿no? Y los agregados tienen más agua porque llovió. Porque todo eso está a la intemperie, ¿eh? Está afuera. Son Entonces, cosas no consideradas, ajá. son cosas no consideradas, son factores no considerados. Entonces, como tú bien dices, el humano es muy bueno para la intuición
Dice, ayer llovió, entonces pues es obvio que hoy tengo que cambiar la fórmula, o hizo mucho calor, tengo que cambiar la fórmula, No o, creas, hay gente que ni, no le, no, ni eso llega a hacer, o sea, sencillamente regresa a reproducir lo mismo, pues. y complícalo más. Tú tienes que sacar varios muestreos del producto terminado, sacas unas muestras a las horas de la producción, sacas otras muestras una semana después, sacas muestras hasta un mes después. Es como que yo te diga, ¿sabes qué, Juanfra? No tuviste suficiente audiencia ahorita por lo que dijiste, y te estoy evaluando no solo ahorita, sino te estoy evaluando el impacto que tuviste en la audiencia 30 días después. No Entonces, tiene ningún sentido, pues. humanamente podemos manejar ese tipo de decisiones con la intuición bastante bien, lo hemos hecho muy bien. Lo que la ciencia de datos propone es, ¿para qué lo hace un humano? Deja que estas decisiones la tome una máquina o una computadora porque es mucho más precisa, ¿no? ¿Qué, cómo Entonces defines? tomas otra vez todos estos factores, como tú le llamaste, o características, y generas una ecuación, algo tan sencillo como puede ser una regresión lineal, los científicos de datos le llaman algoritmos, y significa entonces que tú vas a saber cuál es la fórmula óptima para le llaman la característica objetivo, ¿no? En este caso pudiera ser minimizar costos y optimizar al mismo tiempo la resistencia, ¿no? Entonces quedas bien con el cliente e internamente lo estás haciendo al menor costo. Esa es la propuesta de la ciencia de datos. Entonces ahí entra lo que tú decías, oye, ¿y el Big Data dónde entra? Pues a lo mejor puede ser una empresa que maneja 1 millón de transacciones al mes, ¿no? Tiene 1 millón de órdenes en todo el país, o tiene 10, o tiene 100,000 y demás. Tú puedes aplicar la ciencia de datos a la cantidad de datos que tú quieras, ¿no? Sí, Ya el Big Data, pues entraríamos a otros temas, ¿no? Por ejemplo, un banco que sí hace billones de transacciones cada mes, pues ya las tecnologías o el expertise para manejar esa cantidad de datos es diferente. sí, imagino que Pero, se pero el requieren matemático es servidores. el mismo, ¿no? El matemático finalmente es el mismo. Sí, 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 sí. Sí, no sé si logré un poco. Creo que sí, o sea, estás nuevamente generando, traduciendo. Se me vinieron un par de preguntas a la mente, pero en resumen, para explicarte lo que creo que entendí, es que el, agarramos procesos naturales, tradicionales, y empezamos a capturar data de estos para luego optimizar los resultados que buscamos. Entonces la intuición siempre está buscando resultados, mejorar los resultados, pero tenemos un método para identificar información importante, meterla a dársela a un matemático, un data scientist, y que el data scientist luego te devuelva un proceso más afinado para poder llegar a garantizar con certeza estadística esos resultados óptimos. Correcto, Sí, exactamente. 100 puntos. 100 puntos. ¿Es difícil Ahora, venderle esto a alguien? venderle eso a alguien, Ajá. sumamente difícil. Sí, ¿verdad? A pesar de que Em- casi que le puedes garantizar resultados, pues casi que puedes ser pisto del pisto que les ahorras, ¿verdad? lo que pasa es que el emprendimiento de este tema es, a ver, uno es que si funcionó para uno, funciona para 100, ¿no? Entonces el primero que llegó a la solución, pues ya tiene la solución para 100. Entonces el pionero es el que tiende a ganar, Y a como en los perder demás también. negocios. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, yo no voy a poner, eh, yo no voy a construir mi casa de una nueva lotificación, compré un terreno, ¿verdad? Ujú.
pero no voy a poner mi casa hasta que se construyan unas 3 o 4 casas en esa lotificación. ¿Por qué? Porque voy a ver más o menos cuál es el nivel económico de la casa más pobre y la casa más rica. Y sobre la media voy a poner la mía porque eso me va a definir cuánto voy a poder revender la casa después. Ahora, si yo soy el primero e invierto en una casona y de repente resulta que la media está más baja, entonces puse más pisto al que tenía que poner. Es decir, y si lo traspolamos, yo realmente estoy hablando del problema de la innovación. El problema de innovación es que la innovación es cara, pero una vez sacas el producto, copiarlo es más barato. Y yo creo que ese es un problema que cuesta mucho ver porque uno como innovador le gusta inventar y salirse de la tangente y meterle un poquito de helado del espagueti, ¿me entiendes? O sea, hacer algo nuevo y ver qué pasa, porque hay un entretenimiento en ese proceso. En cambio, el que es un analista frío dice, no, voy a esperar que Apple saque su nueva versión de celular, voy a analizar los costos de plagiarlo y después voy a sacar el mío y creo que voy a salir ganando por bastante. ¿Me entendés? Por decirte algo, ¿verdad? Y podemos traspolar eso a nuevas innovaciones para el grafito, o el grafinio, perdón, o nuevas innovaciones para LED o para este liquid crystals. Es decir, hacer ingeniería reversiva es una ciencia bastante afinada ahora y creo que está cambiando la forma en que se mueve el mundo. No por invertir en innovación, sino por copiarla. Entonces, por ahí te decía que el que pega primero a veces tiene que recuperar la inversión de años y el que pega segundo tiene que recuperar la inversión de una reingeniería de copiarle a alguien más, pues, y si la patente dice tal cosa, pues le cambiamos una osadita ya, es de la misma patente. Sí, Entonces, pues mira, en la innovación la historia todavía no está escrita, ¿no? O sea, ahorita tú tienes plataformas de streaming, pues al menos aquí en tu casa tenemos Netflix, tenemos Apple TV, Apple TV ahora te vende canales allá adentro, con mis hijos pues tengo Xbox, entonces Microsoft ya también tiene sus estudios. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos bueno, Amazon Prime. yo ¿Qué estoy más? usando ahorita un StreamYard para hacer un streaming de esto, pues, a varios canales. Bueno, ahorita solo uno porque estoy usando la versión gratis. Y esto es realmente la copia de un código de app abierto que se llama OBS. Entonces, y en OBS hay toda una serie de inversiones grandísimas, de tiempo principalmente porque es open source. Entonces, gente ha donado tiempo apostándole a cambiar paradigmas y cambiar métodos de... Pero regresando sí, o sea, la historia no está escrita en innovación. Si quieres, te puedo contar mi historia personal, Por ¿no? favor, sí. Cuando llegamos a este aha moment, este eureka, que dijimos, ahora sí, ya tenemos la solución de optimizar el cemento, ¿no? Y dijimos, bueno, es que esto va a impactar en todo el país. O sea, Sí, quiere decir que toda la infraestructura va a ser más barata, ¿no? sí, va a crecer más rápido, etcétera. Sí, sí, tiene un efecto en cadena gigantesco. Eh, sí, pero dices, bueno, que yo tengo el algoritmo, pero no soy una concretera, ni tengo un grupo concretero, entonces, ¿qué puedo hacer con él? ¿No? Tengo esta innovación, tengo este software, utilizo, es, como dicen, basado en datos y demás, se escucha muy cool, pero pues, ¿quién es mi cliente? ¿Quién me va a capitalizar? ¿A quién se lo voy a vender? Ujú, Pues lo primero que se me vino a la mente, dije, bueno, pues se lo voy a vender al concretero más grande de México y a ujú, ver cuánto paga, ¿no? ujú. Eh, Platiqué esta idea con el director de tecnología o directora de tecnología de esta empresa concretera, es la más grande de México, es empresa prima de Cemex, que como Ujú. tú sabes es una empresa ya global de cemento mexicana. Sí, sí. Y nada, cuando escuchó mi idea, mi concepto y demás, me dijo, eh,
me dijo, te voy a dar un cheque por $1,000,000, pero no desarrolles esto. Va a ser una patente nuestra. No la puedes sacar al mercado. Lo aplastó. Pues bueno, o sea, depende qué tan ambicioso seas, ¿no? Y Sí, cómo te sepas vender. sí. Ah, yo decidí en ese momento, dije, bueno, ya sé que mi idea vale 1,000,000, Sí, ¿no? porque ya pusieron la oferta en el mercado. Ajá. Y lo que hacen los emprendedores es dicen, bueno, voy a ofrecerle esto a 100 personas y voy a ver quién da más y me voy a quedar con los 10 que más me convengan, Ujú. ¿no? Eh, en fin, la historia ahí fue altibajos, como emprendedor tú sabes, pero lo que llegué a darme cuenta es que pues ese tipo de algoritmos se quedan al final en las grandes corporaciones, se crea una ventaja competitiva, un secreto industrial, Sí. hay corporaciones que usan patentes y demás, y se vuelve una ventaja competitiva más, ¿no? Es interesante. Hace poquito tuve una entrevista con José Vargas de Baresta eh, y José Luis Vargas de Baresta Consulting de Honduras. Y él me hizo la aclaración, yo no, sí, yo no diferenciaba patente de secreto industrial, ¿verdad? Bueno, pues estoy aprendiendo, pero para la patente es algo que va a tener una cierta cantidad de años como derecho de uso exclusivo de su autor y después va a ser de dominio público. Y el secreto industrial es una estrategia en donde dices, mira, vamos a hacer todo lo que podemos en nuestras manos para no soltar este secreto, porque si lo soltamos, no hay ley que nos cuide, pero tampoco tenemos que, o sea, podemos quedarnos con el secreto toda la vida, ¿verdad? Y el secreto industrial de Coca-Cola era el ejemplo que él utilizó, pues que nadie tiene la fórmula completa. Eh, y finalmente concluimos que era la marca el principal ingrediente, pero bueno. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, al final tú como emprendedor te topas, llegas al origen y te topas con un monopolio o un oligopolio, ¿no? Sí, Entonces, yo me decepcioné un poco al respecto porque un científico es como un artista que pasa sí, mucho tiempo de su vida encontrando la fórmula de Dios, el cuadro perfecto, sí, y, el te, número perfecto, ajá, y finalmente te lo va a comprar eh, un un mercadeo. monopolio o un oligopolio a lo que crea que genera valor, ¿no? Exactamente, son los dos lados del ser humano, el frío, calculador, y el artista, el que invierte en la innovación, porque encuentra en ello algo que lo que le llama la atención, que le gusta, es un fin en sí, y el que es más frío, más prudente, y creo que es más, pues no es análisis de datos, pero definitivamente tiene que ver con salirse de la parte emocional y tomar decisiones frías, pues tomar decisiones como si yo hago, si yo vendo concreto y la gente por lo general le mete un poquito más porque el técnico no quiere quedar mal, ¿verdad? Ni la empresa quiere quedar mal. Es posible que yo baje la cantidad, el consumo nacional de concreto con esta fórmula, entonces mejor la compro y me quedo con ella. ¿Y qué pasó al final? ¿Se las vendiste? No. Eh, Ya sé la respuesta. Se puede preguntar. No, es secreto industrial. pues mira, lo único que te puedo decir es que me atreví a mejor rentarla Ok. en lugar de venderla, Ujú. pero inteligencia artificial as a service o como un servicio o data science as a service Ajá. en estos países en desarrollo es bullshit. Ok. Ok. No era. Ok. ¿Y has probado otros mercados? Porque imagino que tienes el know-how todavía, pues si tienes todo eso. En los Estados Ok, Unidos.
Sudamérica, China. Estoy seguro que deben haber mercados que sí paguen la eficiencia que está prometiendo. Bueno, las industrias más interesadas en este tipo de algoritmos o de soluciones, como te decía, es la banca y las aseguradoras, ¿no? Te platicaba que tuve la oportunidad de trabajar en un banco tejano, el más Ujú. grande de Texas. Como sabes tú, los tejanos eran agricultores, ganaderos, encontraron el oro negro y se volvieron millonarios. Y Sí, varios de esos crearon sus propios bancos, sí, ¿no? Y entonces traen trajes caros, pero traen botas y sí, se mueven en jets, pero al final son pragmáticos, ¿no? Y humildes, ¿no? Entonces, eh, en un mercado más regulado o industrias reguladas, como le llaman allá los gringos, es donde hay más presión sobre utilizar otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, allá un fraude bancario que a ti te clonen una tarjeta, que te hagan un cargo no reconocido y demás, son multas de millones, ¿no? Entonces, mm, a lo mejor el primer ejemplo que te di es una obsesión o un deseo de optimización y hacer más dinero, pero en Estados Unidos el gobierno es el mismo que está impulsando esto y a través del miedo y a través de las multas y a través de los taxes y demás. acciones, ajá. Y obviamente el mercado bancario o de fintech es mucho más amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Y te voy a contar la otra cara de la moneda. Ahí estuvimos participando un poco más desde la perspectiva de negocio y desde la intuición, ¿no? Entonces, a ver, tú mismo dime, ¿cómo puedes reconocer un cargo fraudulento? La idea, obviamente, a ver, en un mundo ideal es que tú predigas, hagas una predicción de que te van a joder, para que no te jodan, ¿no? Sí, sí, sí. La otra es el tiempo real. En cuanto te jodieron, que te llegue un mensaje y tú digas que sí, efectivamente te jodieron, ¿no? ¿Que estamos hablando de que te hayan clonado la tarjeta o algo así? Te hayan hecho un fraude, hayan comprado una televisión. ¿Y cuál es- era la pregunta? ¿Cómo me doy ah, cuenta yo? ¿Cómo exacto. Pues ¿Qué básicamente características o factores tú dirías, oye, esto me dio mala, evidentemente es un fraude, evidentemente fue un fraude? yo no me acuerdo de haber comprado eso. O sea, básicamente ver el estado de la tarjeta y ver que me cobraron por, no sé, 25 tutús rosados para quinceañeras, pues cuando no tengo ni hijas quinceañeras, ni en mi vida he comprado tutús rosados, pues, o sea, fue, compré algo que nada que ver con la forma en que yo consumo, pues, y a veces inclusive, o compré más de lo que normalmente consumo, ¿verdad? Una de las dos cosas. Correcto. Entonces, los bancos y las aseguradoras tienen muchos datos personales, muchos Sí, datos privados. de Y, consumo de datos, sí. y los científicos de datos han hecho varias conclusiones al respecto, ¿no? Ok, ok. La zona en la que vives, la edad que tú tienes, los ingresos que tú tienes, la formalidad. Historias de compras, que imagino que sería ajá. Exacto. Entonces, ellos ya saben que tú estás entre 35 y 40 años, que si tienes dos carros, pues entonces estás casado, por el tamaño de tu casa, pues probablemente tengas 2 a 3 hijos, por tu apellido, bla, 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 bla. Por lo tanto, esta transacción se sale del perfil tuyo de compra. Por lo tanto, es altamente probable que sea un fraude. Sí, Pero para regresar al emprendedurismo, intuitivamente alguien que entiende esto le puede decir a un científico de datos, hazme la ecuación en un día, ¿no?
Y el científico de datos, pues aunque gana 120,000, $150,000 al año en los Estados Unidos y cobra la hora a lo mejor 100, $200, pues dices, oye, hay un tipo de negocios tan intuitivo que dice, esto es tan sencillo y haz esto, que el científico de datos puede perder valor muy rápidamente también por una persona de negocios o un emprendedor astuto. Ok, ok. Y la Hay una historia, negociación, es que es interesante porque me está diciendo que hay una negociación de intereses intuitivos para permitir las eficiencias de una resolución de problemas científica, pues, basada en datos. O sea, y eso es lo que me parece a mí interesante. O sea, retrocedemos un poquito, digamos. Estamos hablando de que, para transpolarlo, la gente no quiere poner un carro, comprarte el carro, ¿verdad? Digamos que estamos en la época de los caballos y alguien inventa un carro, ¿verdad? Entonces la gente no quiere comprarte un carro porque está pensando que no va a poder vender más caballos. ¿Me entendés? Y el que está vendiendo el carro está diciendo, ah, pero si lo vendo muy barato, entonces no voy a poder sacarle el jugo a sacarle el jugo a la venta de carros. Y yo siento que mucha gente partió por ahí, y si seguimos el ejemplo, porque ya lo leí, lo escuché en un foro de innovación que se llama Volcano Summit, muy bueno, lo recomiendo, se pasa en Antigua, ojalá que pase otro pronto. Y hablando de foros, también vean el programa del eh, Latin Entrepreneurship Global Summit que hablamos en el último podcast ayer, te lo recomiendo que lo veas. Pero regresando al ejemplo, Ford se dio cuenta de eso y su innovación era, ok, ¿saben qué? No, hagamos carros bien baratos. Hagamos carros bien baratos y generemos un mercado, ¿verdad? Y sale el Ford modelo T a $500 por carro y cambia la historia del mundo, ¿verdad? Por ello. Entonces te lanzo la pregunta, ¿por qué no crear un sistema de AI para identificar las variables y aterrizar en algoritmos de optimización en un día? Son números. ¿cómo Ah, fue? ¿Cómo fue? Perdón. ok, sí, sí. A ver. Ok, tú me estás diciendo, yo como científico de datos tal vez podría resolverle el problema al banquero tejano dándole un algoritmo para detectar fraude en un día, pero no quiero hacerlo porque me baja mi precio como vendedor de algoritmos. Entonces yo digo, Sí. no, mejor hagamos una maquinita de algoritmos y cambiamos el mundo como Ford lo hizo, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Mira, en mi muy humilde opinión, Y creo que eso es cáncer. yo no me llamaría un científico de datos. La verdad es que fui a dar ahí por la vida, por el destino, ¿no? También la inteligencia artificial es una copia inspirada en el cerebro. Sí, Entonces, mi misma, eh, digamos, de cómo funciona mi cerebro me llevó a tratar de leer y entender cómo funciona la mente humana y cómo funciona la mente y la inteligencia artificial. Entonces fue un poco necesidad, un poco la vida me llevó ahí, pero lo que te quiero decir o transmitir es que en mi humilde opinión, estas tecnologías están hechas para el emprendedor o para el empresario, no necesariamente para el mejor técnico, ¿no? ni para quien esté cómodo en su status quo. El que está cómodo en su status quo no quiere que cambie, que el piso esté entrando mes a mes. Aunque el status quo ahorita cambió 2020, pero eh, el que le interese que cambie el status quo es el emprendedor, porque es el que quiere que cambie la dirección en que está llegando el pisto para que ese pisto llegue a su bolsillo en vez de estar llegando a otros. Sí. Entonces, sí, y Al, ese es el al- al- mercado, ese es el mercado para los data scientists y inversionistas en capital de riesgo, digamos, por empezar, por decirte algo. Mira, el científico de datos toma muchos caminos, ¿eh? Al final, la ciencia de datos es un fundamento, es Sí, la base para llegar a muchas cosas. Por ejemplo, si tú quieres ser un desarrollador de software, tienes ahora que pasar por la ciencia de datos, porque es una, el input.
Una Si pregunta. quieres ser neurocientífico y que entienda cómo aprenden los niños, los de K-12, pues son científicos de datos. Si imagínate, o sea, un neurocientífico de MIT que se dedica a estudiar cómo aprende la mente de un niño, pues viene de ser científico de datos. Y genética y mercadeo y optimización de, yo te diría que tal vez las carreras técnicas se salvan de la investigación. ¿A dónde aterriza esto? Creo que toda carrera profesional nivel universitario en donde tenés que desarrollar procesos se va a volver un requerimiento el manejo de datos. ¿Qué carreras se salvan? El estilista de pelo, el artista, el jardinero, eh, y los jardineros no creo. O sea, yo creo que hay ciertas carreras técnicas que empiezan a salir adelante porque el jardinero ya va a poder poner sensores en el jardín para saber más o menos a dónde tiene que poner más fertilizante, ¿verdad? Así como el agricultor. Eh, el estilista no, el estilista sí tiene que hacerle caso a lo que la gente quiere y aprender a atender a sus clientes. Entonces, eh, eh, y si nos vamos creciendo por ahí, porque a mí me gusta buscar contrastes y la búsqueda de contrastes creo que es un proceso también en el análisis de datos, ¿verdad? O sea, buscar donde hay altos y bajos, donde hay picos. Eh, Podríamos decir que hay una bifurcación entre los servicios uno a uno, ¿verdad? Como lo es escribir una biografía eh, y luego los servicios para maximizar el resultado para muchos, o sea, los servicios masivos. Entonces, Big Data funciona muy bien con tarjetas de crédito, eh, pero tal vez no funciona tan bien. Bueno, no, mentira. Estaba pensando en la venta de un libro, pero un autor también está vendiendo, le da una masa bien grande y puede darse el lujo de hacer pruebas sobre el color de la carátula, el título, el tipo de letra, todo este tipo de cosas que se miden para poder mejorar el resultado de las ventas de un bestseller. Pero regresemos a un coach uno a uno. Imagínate un entrenador de físico, alguien que se dedica, sí va a partir de la data, sí va a partir del análisis del conocimiento de estadístico para poder ayudarle a una persona. Y es más, conozco fisioterapeutas que utilizan, pues no es Big Data, pero sí Data Science para medir cómo caminas y utilizan instrumentos y todo para medir cómo apoyas el pie y por dónde te estás moviendo para luego darte consejos. En realidad, Jorge, yo solo me estoy contradiciendo, no veo una carrera que en su futuro no se apoye en una data science para poder mejorar su percepción de que mejor, de cómo hacer mejor su chance, pues cómo hacer mejor su trabajo. Pues mira, yo creo que aquí es donde podemos agregar valor a tu audiencia, ¿no? Yo creo que tenemos que mantenernos muy pragmáticos en el tema. Este, a ver, el poder de los datos reside en que la realidad es información, ¿no? Y la realidad tú La percepción es información, creo yo. Creo que la realidad eh, trasciende la información. No te estoy diciendo que sea, pero bueno, ese es un buen tema. ahí ya es un tema más de neurociencia y demás, ¿no? Ok, Pero finalmente tú obtienes información del mundo por tus cinco sentidos, ¿no? sí, y Ok, algunos otros, pero sí. sí, no, entonces donde ha avanzado más este tema es, como te decía, en video, en foto, en, en speech, básicamente le llaman visión computarizada, speech recognition, y demás. Entonces,
Eh, Al final, eso tú lo usas y tienes que generar un valor como emprendedor, ¿no? O como político, o como lo que tú quieras. Eh, y tienes que ver el costo-beneficio, ¿no? A lo mejor tú hablabas, oye, y se van a mantener los estilistas. Pues es que a lo mejor ahorita vemos somos tendenciosos, ¿no? Entonces, si tú ves una máquina, el famoso Da Vinci, que permite a un neurocirujano estar en Japón haciendo una operación de cerebro en tiempo real a alguien en Nueva York con este famoso Da Vinci, y dices, oye, pero esto también lo puede usar un estilista, ¿no? Tiene esa precisión y tiene y demás, ¿no? Y obviamente hay datos ahí, hay hardware, hay software y demás, pero a lo mejor por el precio que te paga, está dispuesto a pagarte a alguien por cortarle el cabello, que puede ser desde 10 hasta 50, $100, ¿no? Sí. Pues a un neurocirujano que puede ganar en una operación de esas, al menos aquí en México, anda entre los 5,000, 10,000, $20,000 por unas horas de operación, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el costo-beneficio es bueno. Pero como tú dices, oye, entonces, ¿cómo puedo agregar valor aquí? Bueno, a lo mejor pues le tomas una foto a la persona, tú ya has visto FaceApp, ¿no? Es una aplicación muy sencilla de IA. Entonces Sí. le tomas una foto al tipo, le dices, mira, si te pongo barba, si te quito esto, si te pongo más pelo, si te quito pelo, te vas a ver así, ¿no? Entonces a lo mejor eso le agrada más al que va a cortarse ahí y eso genera un valor y genera más tráfico de gente, y si no, pues no. Ok, hay que probar la aplicación de herramientas de ciencia de data para poder para verlo. Y si trasciende las gráficas en las reuniones de ejecutivos. O sea, Pero también puede ser un pionero abierto a este tema. O sea, sí, este Barack Obama fue el primer gran creyente del Big Data y de la inteligencia artificial. en las ¿No? elecciones, En las elecciones, en las Sí, el elecciones. fundador de Optimizely fue el que, o sea, Optimizely, que es una plataforma para medir resultados de Big Data y hacer A/B testing, que cuesta como $60,000 al año el tener la licencia, fue el que se encargaba de ver eso. Y hay un par de historias interesantes al respecto. Pero sí, por favor. Pues mira, tan fácil como los datos que tú has publicado en Facebook, pues yo ya sé que altamente probable es que seas católico, ¿no? O creas en Dios o en Cristo. Entonces, obviamente como político no voy a contradecir eso, sino tal vez todo lo contrario. Entonces, cuando yo haga una publicación, tú sabes muy bien esto, ¿no? Cuando hago una publicación y lo que la gente escriba ahí, pues entonces eso puedo sacar un sentimiento, ¿no? Sí, y se Eh, puede medir en redes sociales y conducta en Internet. Se puede medir el efecto emocional en las personas. Correcto, De correcto. eso se trata Entonces, la película. ¿Cómo se llama esa película en Netflix? Eh, que habla sobre eso, que habla como el uso de la data para elecciones. no sé, no Ah, sé, yo pero al final tú lo haces mucho, Juanfra. O sea, publicas sí, algo y ves tus stats y ves si a la gente le gustó o no. Lo que pasa es que tú tienes poca data privada, ¿no? Pero los sí, que tienen acceso a esa data privada, pues inclusive pudieran estar cambiando su speech de un estado a otro, o allá en Guatemala de un departamento a otro, o de una colonia a otra, y a todos te los pones en el bolsillo y todos están felices, ¿no? Y como político puedes ser muy exitoso usando datos, usando inteligencia artificial de pasar de texto a un sentimiento, o de una foto
a un perfil, ¿no? Ahora imagínate el uso, pero al revés. Imagínate el uso de Big Data para medir el rendimiento de un político. O sea, Pues muchos los miden por likes, no. ¿no? Eso es para medir el rendimiento de un candidato. Yo me estoy Ya, refiriendo para medir el rendimiento de funcionarios públicos. ponme un ejemplo. Ok, mucha de la política se basa en criticar al actual candidato, al actual funcionario público, sea un puesto electo o sea un puesto eh, no electo, pero es igual de función pública. Sí, Y por lo general uno distingue a un buen funcionario porque dura en el puesto. ¿Por qué? Porque la gente internamente en la organización pública y externamente, por experiencia, dice, prefiero más lo conocido que bueno por conocer. Y sí, se quedan ahí varios años, a diferencia de otros que no duran mucho. sí, Eh, Ahora imagínate que eso es intuición por parte de quienes ponen a las personas ahí, ya sea electo o por un proceso de selección. Y inclusive los procesos de selección son intuitivos finalmente, no son basados en resultados de las personas, porque quien está analizándote a vos como un experto en data science es una persona que recibió 2 años especializados en un proceso de reclutamiento donde va a contratar tanto a un albañil como a un data scientist, porque se lo encargó su jefe, que es un abogado. Entonces, o sea, no hay una forma verídica de contradecir la intuición de las personas en el poder. El hippo, ¿verdad? O el elephant, no me acuerdo, la persona en el cuarto mejor pagada, ¿verdad? The highest no lo paid recuerdo, ¿eh? person in the room. Hippo es, Ya, sí. ok, Entonces, eh, y esto lo hemos hablado en otras sesiones. Entonces, ahí, lo, si le damos la vuelta a la moneda, sí, ahorita los que están haciendo más pistos son los que siempre han hecho más pisto en los procesos de elecciones, ¿verdad? Que son los medios publicitarios. Sin embargo, ellos ahora tienen que competir por los resultados. Ya no es un monopolio en donde solamente le dan información a la gente. Ya hay tantos medios de comunicación que ahora están compitiendo utilizando datos, ¿verdad? Y eso está creando un total cambio en la innovación, en la forma en que la gente está ahora recibiendo información. Yo te diría que mucha de esta información está enfocada en miedo, porque se están dando cuenta que al asociar ciertos neuroquímicos como lo es el cortisol con, con el candidato opuesto, están haciendo que la gente de repente tenga un poquito de desconfianza de este candidato y por lo tanto se vaya con el desconocido, ¿verdad? Y eso explica cómo algunos candidatos de la ni mierda se han convertido en presidentes porque son desconocidos. Entonces no ha habido suficiente tiempo para asociarlos con cortisol. Cortisol es la hormona del estrés, para la gente que no sabe. Es decir, si yo te pongo una imagen que te estresa al lado con alguien que la está causando, no sé, no quiero decir nada porque es poderosa ese tipo de asociaciones. Eh, la gente pues, se va a ir por lo otro, ¿verdad? Entonces, no sé, llegas a un restaurante y te van a servir un plato, prefieres que te lo sirva una señorita o un señorito muy bien vestido, muy catrín, que un golo. Hola, ¿qué tal? Aquí está tu espagueti. Porque no te van a dar ganas de comértelo, ¿me entiendes? Entonces, de la misma forma que los políticos están utilizando esto y está cambiando el mercado y pues, se utiliza el ejemplo del cortisol, también una audiencia, una ciudadanía podría tener certeza estadística de quién le conviene en el puesto en base a sus resultados. Y regresamos al gran problema de la data, que también va a ser el gran problema de blockchain, y es el gran problema de casi todas las encuestas y cualquier aproximación, y es el input de la información. ¿Cómo capturas información? O sea, en una plataforma podrías capturar en base a PIB, podrías capturar en plataformas sociales para medir el resultado de la felicidad de las personas y su condición psicológica.
y podrías hacer una regresión en base a los líderes políticos de una región y su condición psicológica según una plataforma social. Entonces, sí contamos con los medios para poder evaluar quiénes son los que mejor merecen meritocracia, hablando en ese sentido, de puestos públicos. Y esa es estamos en la víspera de ese tipo de cosas. A mí me parece muy interesante eso. Y la medicina también está siendo alimentada por muchísima información. Y voy a hacer un pequeño cambio ahorita, Jorge, y es eh, hablando de medicina. Sí, si quieres solo me dejas hacer mi comentario al respecto. Sí, sí, por favor, por favor. Sí, a lo mejor, a ver si te entiendo es, oye, hemos hablado de monopolios, oligopolios, políticos y demás. A lo mejor lo que me dices es, oye, ¿cómo podemos usar la información para empoderar a la gente, al emprendedor o al que quiere retar al status quo? Para O al que, mejorar o el al que status quo, quiere, no quiero retar a nadie, o sea, a mí me gustaría que ok, todos saliéramos ganando de esto, no quisiera que ok. nadie se viese amenazado de esto, sí. Ok, yo creo que hay organizaciones internacionales que esto ya lo tienen muy claro, eh, que ya hay nuevos índices de competitividad, o sea, como dices, oye, ya no puedo medirlo en base al PIB, nada más, en base al tipo de cambio, sino hay una serie de indicadores que al menos, por ejemplo, en América Latina o aquí en México han sido bastante duros, ¿no? Y es como miden al político ahora, ¿no? O sea, cómo fue su desempeño. Y hay una serie de indicadores para eso. Y en base a eso es como te evalúan y en base a eso es la inversión que hay y demás. O sea, ¿Cómo hay así? un ¿Cuál es la tema, relación inversión y evaluación para un político? Porque yo lo he visto desde el punto de vista democrático y por lo tanto no miro que haya una conexión directa entre funcionalidad y bueno, mira, solo para cerrar el tema inversión. de quién Ajá. están recolectando estos datos y Sí, haciéndolo abierto y público y gratuito, pues tienes al Banco Mundial, que sabes que está muy interesado en reducir la inequidad, la pobreza, la esclavitud moderna, tienes el pero, Banco pero, Interamericano de Desarrollo, una serie de pero organizaciones. se va a poner la comunidad de desarrollo, o sea, la comunidad de apoyo internacional se llama eso, la comunidad de desarrollo, estos bancos y todo, o sea, se van a poner a públicamente decir por quién votar. O sea, es una posición políticamente complicada eso. No, 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 no. Obviamente no, pero resta y suma, porque te puede restar o sumar como político. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Aquí Andrés Manuel López Obrador, tal vez lo has escuchado, nuestro presidente es un tipo populista, AMLO. Ajá. AMLO, sí, AMLO. Entonces, um, Uno de los muchos populistas, producto del mundo de la transferencia a datos para la publicidad de candidatos, creo yo. Pero sí, prosigue. bueno, la apuesta está muy alineada con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Es apostarle al status quo, a mantener, la inversión principal de él era refinerías, ¿no? Seguir con el tema del petróleo, ¿no? Entonces, lo que han hecho Fitch Ratings o otras organizaciones que se dedican a ver el riesgo de las empresas, pues evaluaron muy mal a Pemex, ¿no? Que como sabes, pues aquí en México hay una sola petrolera que es de todo el pueblo, que se llama Pemex, ¿no? Sí. Entonces, automáticamente al publicar esa información de que está menor evaluada, ya no es A más, sino es B menos, pues entonces la gente va a invertir menos y por lo tanto el político no va a poder cumplir con su agenda, ¿no? Porque hubo un organismo internacional que publicó datos.
Ok, entonces los organismos internacionales Son van los a que poner, están promoviendo más que al final existe una conciencia social, una conciencia pública, que al final es más educación, ¿no? Más información. Entonces, pues ya la gente se dio cuenta que Pemex está mal evaluado y que el hecho de pensar ahorita en hacer 2 refinerías en México de billones de dólares, pues no es un plan viable, ¿no? me cuesta creer, porque en Guatemala no tenemos esa relación tan eh, nacionalista con el producto, con la economía o con la producción de productos nacionales. O sea, eh, pero lo podría entender. Podría decir que Guatemala sería el turismo. Eh, Según haya sido la presidencia afectado el turismo, podría uno pensar en apoyar o apoyar menos a un presidente. El problema es que también en Guatemala no hay reelección, o sea, ya está zampado ahí el que esté. Bueno, en realidad quitaron a un presidente y estuvo otro, tal vez no, tal vez se puede hacer eso. La pregunta es la siguiente, A ver, sí, perdón. tenemos, tenemos información que nos permite no solamente entender qué reacciones tiene la gente a nuestra publicidad, sino poder modificar esa publicidad de tal forma en que podamos maximizar la cantidad de personas que apoyen lo que nosotros queremos que apoyen. Es decir, vamos a poder generar suficientes contenidos, si tenemos suficiente dinero, vamos a poder convencer a casi cualquier persona de cualquier cosa, a excepción de personas que no se dejen influenciar. Y eso es muy difícil para un ser humano porque el ser humano depende de la información externa para sobrevivir. Son casi que suicidas los que deciden no dejarse influenciar. O por lo menos tienen suficientes huevos para afrontar la posibilidad de eso, porque es un miedo casi mortal el rehusarse a consumir nueva información. Entonces, eh, también tenemos el fenómeno que se explica mejor por el hecho que es antiguo en la frase, ¿verdad? Que es el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, y yo creo que mientras más poder tiene uno, más responsabilidades por mantener el poder tiene y por lo tanto va a poder justificar muchas cosas por mantener el status quo. Y lo hemos visto y lo vemos. Y digamos, lo vimos en el ejemplo que dabas de las empresas que compran patentes que van a disrumpir el status quo para aplastar los patentes. Es casi una práctica de negocios bien aceptada, ¿verdad? Hay un capítulo de Los Simpsons en donde Homer está pensando que va a vender su startup porque es una amenaza para una empresa, no me acuerdo cuál, por alguna razón, ahorita que estamos streameando en Facebook, no sé, se me olvida, pero y la idea general era esa, pues, o sea, la idea general era llegar a, a que lo vengan a comprar a uno para retirarse tranquilo porque uno no quiere esa disrupción en su modelo de negocio. Entonces casi que está, eh, casi que no es un modelo, te ofrezco algo para que mejores, sino, hola, esta es una amenaza a tu negocio, dame pisto y me voy. Entonces se vuelve negativo en ese sentido. En fin, estamos hablando de bastantes cosas y ya nos hemos pasado de la hora, Jorge. Me ha fascinado la conversación hasta la fecha. Creo que hemos hablado a profundidad de Big Data. Perdón, yo digo Big Data y es como que yo te dijera, vos me estás hablando de pizza y yo te estoy diciendo Peroni. Sí, es un ingrediente importante, pero lo importante es el hecho de que la ciencia de datos es una nueva forma de entender el mundo y que lo está cambiando así como lo ha hecho el abecedario en su momento, pues, la capacidad de la escritura o el lenguaje. Eso es una nueva capacidad para el macroorganismo que es la humanidad. Con esto, pues quiero cerrar con la invitación de que por favor sigamos platicando de esto. También quiero platicar de filosofía. Entiendo que estás manejando temas difíciles de salud
y no sé si tal vez en otro capítulo podamos verlo, pero por ahora, pues muchas gracias por tu tiempo y buenas noches. Buenas noches, esto ha sido Guatemala Global con el ingeniero y máster Jorge Castro Camargo, y esperamos tenerlo más tiempo en el programa. No sé si quieres agregar algo, un último mensaje a los aspiradores de Data Science, no, pero a quienes aspiran a ser científicos de datos, un mensaje. Que sigamos siendo pragmáticos, que no creamos todo lo que leemos, que pensemos en agregar valor y que pensemos en quién es nuestro cliente, ¿no? Excelente, sí. En todo aspecto de la vida, ¿eh? Familiar, social. Sí, yo creo que, a ver, yo tomé en parte la decisión esta en base a cuáles son los empleos que más pagan. Sí, eh, y creo que hay que empezar por ver a quién le vas a servir, a quién vas a ayudar, y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar de una manera práctica, útil y que tenga un costo-beneficio. Y también, como ya lo dijiste, o sea, hay que pensar en los mercados. No es lo mismo vender en Guatemala que en Estados Unidos y Europa. Puede ser exactamente la misma persona. sí. Entonces, decir, uno, eh, los, para los científicos de datos, échenle ganas, es una carrera muy larga, no es como un doctorado, y que no, y que hay muchas vertientes, ¿no? Al final son las nuevas matemáticas, es el nuevo manejo de la información, te puede ayudar para muchas cosas. Entonces, ten paciencia, piensa en tu cliente, piensa en tu carrera, no te dejes llevar por solo las tendencias y por el dinero, sino trata de causar un impacto, Y el dinero vendrá, seguramente. ¿O no? ¿no? ¿O no? Pero igual la ganancia está en el impacto. Eso es cierto, Jorge. Muchas gracias, sí. Concuerdo. Y saludos a tu audiencia. Mucho Muchas gusto, gracias. Juanfra. Gracias. Vamos a si quieres quédate un poquito, no tienes que pagar, solo pagamos acá.